Hebreos. Gloria a Dios. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Bueno, Dios y yo. Gloria a Jesús. Dice la letra así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en delante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y los atestigua, dice, lo mismo el Espíritu Santo, que después de haber dicho, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Puede sentarse, ponga esto. Vamos a predicar bajo el tema titulado un solo sacrificio por los pecados. Un solo sacrificio. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión a la ley de Dios. Eso dice la palabra. Cuando les pregunten qué es pecado, porque bien la gente pregunta, está en 1 de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ese es pecado, la transgresión a la palabra del Señor. Miren qué maravilloso, dice, gloria al Señor, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado, dice, a la diestra de Dios. Miren qué maravilloso. Es algo muy importante que tenemos que conocer, hermanos, de que en el tiempo antiguo, los sacerdotes o los sumos sacerdotes, ellos tenían que cumplir con ciertos requisitos que se les había establecido para que ellos pudieran ejercer el sacerdocio. Y es importante poder uno darse cuenta hasta dónde, hermanos, tenía que ser cumplido el hombre de Dios que se presentaba para dar el sacrificio. Está en el libro de Éxodo 30:17. Dice la palabra: habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de la reunión y el altar. Pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, oiga bien, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y no tendrán, dice, tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. O sea que el sumo sacerdote tenía la responsabilidad, digamos, de que si iba a hacer el sacrificio, presentar el sacrificio por el pueblo, tenía que presentarse, hermano, lavadita las manos, lavadito los pies, y no iba a llegar a la carrera de un solo a trepar al sacrificio, porque si no hacía eso, moría. Era parte del requisito del Señor, parte del requisito. Y lo tremendo, hermano, es bien que uno, digamos, lo que puede observar a través del
de la palabra, en el libro de Levítico, aquí nos da otra enseñanza bien tremenda, los requisitos que tenía, gloria al Señor, también el sacerdote, gloria al Señor, bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Está en el Levítico 21, oiga bien, dice, desde el 21:1 dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. O sea, que era prohibido que un sacerdote, hermano, digamos, se murió fulano, un amigo conocido, no podía llegar a visitar. Era prohibido completamente. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por hijo o por su hermano o por su hermana virgen. Tenía que ser virgen la hermana para presentarse en ese lugar, para estar en el velatorio, digamos. Hermano, mire qué tremendo. A él cercana, la cual no haya tenido marido, porque ella se contaminará. Si digamos que había tenido un marido, si quería ir a la vela, tenía que estar virgen si moría una de sus hermanas. Dice 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza. La tonsura es lo que se hacen muchos sacerdotes católicos, que esta parte de acá se cortan y se lo hacen redondito, se cortan el cabello. Eso es la tonsura. Estaba estrictamente prohibido para los sacerdotes del Señor. Dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Entonces, esos eran los requisitos indispensables que tenía el sumo sacerdote. El 6 dice, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas, dice, para Jehová, y el pan de su Dios ofrece, dice, Dios ofrece, por santo serán santos, con mujer ramera, oiga bien, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada, o sea, la que le dio su carta de divorcio, de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar y su padre deshonra, dice, quemada será al fuego. Imagínense, hermano, para digamos, trabajar en el área sacerdotal, era bien tremendo los requisitos. Imagínense que a la hija se le debía, había que darle fuego, porque era la regla del Señor. Bien tremendo. Y gloria al Señor, oiga lo que dice el 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza, dice, fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni, oiga, mire qué tremendo, hermano. Es bien tremendo todo lo que le van poniendo, todos los requisitos para ser sumo sacerdote. Y hasta él mismo tenía que ofrecer los sacrificios por su vida. Tenía que presentarse. Y le ponen aquí los requisitos, dice, y ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová tomará, dice, por esposa a una mujer virgen.
Era requisito indispensable. Entonces tenía que ser una virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy, dice, el que lo santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios. Y aquí van los dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, dice, jorobado, enano, que tenga, dice, nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado, o ningún varón de la descendencia, dice, el sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer, dice, las ofrendas encendidas para Jehová. Que haya defecto en él no se acercará y ofrecerá el pan de su Dios. Mire qué tremendo, hermano, lo que había, y hoy en el Nuevo Testamento es muy distinto lo que el Señor permite, gloria a Dios, porque hoy en este tiempo Dios no nos pone requisitos. El único requisito que nos pone es que le sirvamos al Señor de todo corazón. No ve estatura, no ve hermanos que hayan desafado el brazo, que sea amputado, como sea. Por eso dice, pero Cristo también ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Miren qué maravilloso, como el Señor, hermano, con una sola ofrenda, Él se entregó por nosotros un sacrificio perfecto, porque los antiguos tenían que estar presentando, hermano, sus sacrificios primeramente para el sumo sacerdote y después para el pueblo. Y hermano, y si se equivocaba el sacerdote y hacía algo mal, pues se moría. Había que, por eso le ponían unas campanitas en el vestido del sacerdote, y si no hacía bulla, estaba muerto. Y le amarraban como un tipo de lazo del pie, y con eso lo sacaban de arrastrados y se moría el sumo sacerdote. Y miro en este tiempo, hermano, la misericordia de Dios. Miren qué precioso lo que dice, porque el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Por eso ya, hermano, nosotros no tenemos las tablas de la ley, sino que en nuestros corazones está escrita la palabra del Señor. ¿Cómo se escribe? Es cuando nosotros tomamos tiempo para escudriñarla, y esa palabra la tenemos guardada en nuestro corazón, y esa palabra da testimonio a nuestra vida y da testimonio delante del Espíritu Santo que somos hijos de Dios a través del pacto de la sangre de Cristo. Por eso alguien que diga, no, es que yo soy hijo de Dios y no participa del cuerpo de Cristo, el tal no es hijo de Dios. Aunque pertenezca a una religión, aunque tenga una secta, aunque quiera hacerse creer que él pertenece a algo, pero mientras lo que dice la palabra del Señor, dice, si creyeres en tu corazón que Jesús se levantó entre los muertos, dice, oiga bien, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hermano, tiene que haber una confesión, un arrepentimiento para llegar a un acercamiento al Señor. ¿Por qué? Porque si no hay eso, hermano, no hay palabra de arrepentimiento.
Entonces, la persona que diga que es hijo de Dios tiene que haber hecho un paso decisivo para acercarse al camino del Señor. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, esto quiere decir remisión, la palabra remisión es compra. Gloria al Señor. Pues donde hay remisión de estos, a se refiere a los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, esto es bien tremendo, porque estaba, hermano, el lugar santísimo, hermano, que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y ahora nosotros tenemos la entrada directa a hablar con el Señor directamente a través de la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Por eso dice el Espíritu Santo, dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque en veces no sabemos pedir, pero Él pide por nosotros. Se da cuenta la diferencia. En cambio, en el tiempo antiguo esa oportunidad no la tenían, porque aún, hermano, solamente los profetas eran los que tenían esa oportunidad. Miren qué maravilloso. Por eso dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oiga, el 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Él muere, entrega su espíritu, y dice la Escritura que el templo del velo se rascó de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque solamente los sumos sacerdotes tenían ese privilegio, y ahora cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de poder, hermano, orar directamente. Usted va en su casa, va en su carro o en cualquier parte, usted puede entrar al lugar santísimo a través de la oración en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesús es el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, esa es la bendición y el privilegio que nosotros tenemos. Directamente. Usted ya no va a venir, mire, hermano pastor, yo quiero entrar en nada. Usted ahí donde está y se tira de rodillas, ahí se pone, ahí se postra y llora, hermano, y a través de su intercesión va a empezar a sentir aquella presencia del Espíritu Santo, su oración. Hermano, pues, si su oración es en un nivel de santidad y humillación, por eso dice la palabra del Señor que Él no menospreciará a ningún corazón constrito y humillado. No lo menospreciará. Entonces, hermano, su oración tiene paso, porque en el segundo cielo ahí están, hermano, las legiones de espíritus inmundos peleando contra las oraciones de los siervos para que la oración no pase. Pero cuando su oración es, hermano, en humillación y con lágrimas, déjenme decirles que no pueden parar nada. Porque pasan, hermano, como saetas de fuego, pasan hasta la presencia del Señor. Y lo maravilloso es, como dice Apocalipsis, que nuestras oraciones están guardadas en copas. Su oración, hermano, cuando su oración ha sido genuina, limpia, santa, pura, delante de Dios, su oración está guardada en copa. Pero cuando la oración es desagradable delante de Dios, esa oración no es tomada en cuenta. No es tomada en cuenta. Entonces, eso es lo maravilloso, que en el Señor, hermano, hoy entramos directamente para la gloria del Señor. El 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mire qué maravilloso. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideramos unos a otros para
estimularlos en el amor y las buenas obras, dice. Miren qué maravilloso. Por eso es muy importante que cada uno, hermano, cada uno de nosotros estemos seguros de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que seamos agradables delante de Dios. Hebreos 9 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba, dice, dispuesto así en primera parte, vea bien, llamada el lugar santo, y estaba el candelero en el lugar santo, el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Y el 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Oiga, qué maravilloso. Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué más tenía? La vara. Mire qué precioso, hermano. Y que dice que reverdeció, y las tablas del pacto. Oiga, qué maravilloso. Entonces, imagínense, por eso cuando llegaron a destruir a Jerusalén y destruir el templo, el gran hombre en esos tiempos, el general, hermano, que quiso llevarse el arca del pacto para hacer abominaciones. Por eso el arca del pacto lo han buscado por todos lados, y se acuerda que lo encontramos en Apocalipsis. Ahí está en el cielo, lo guardó el Señor. ¿Por qué se lo llevó? Porque la perversidad de ellos era bañar, porque se cree, según los estudios, que Tito destruyó todo eso, le metieron fuego y hasta un cerdo sacrificaron en el altar. Imagínense, y querían, porque el sueño de ellos era agarrar el arca del pacto y derramarle sangre de cerdo. Pero el Señor no se los permitió. Porque dice, mire qué maravilloso, el cual tenía un incensario de oro. Mire, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba urna de oro que contenía el maná. ¿Se acuerdan que los bandidos le pidieron comida al Señor y Él les hizo caer maná del cielo y codornices, creo que se llaman, ¿verdad? Imagínense, hermano, y había todo eso guardado. Qué precioso. La vara de Aarón que había reverdecido, y reverdeció porque todos estaban en pleito, que todos querían, que decían que así como Aarón así administraba, todos ellos querían. Entonces les dijo el Señor, cada uno de los príncipes dijo, corte una vara, y la vara que reverdezca, esa será, le dijo, el que tomará el privilegio. Todos pusieron sus varas y sus varas no les echó nada, porque a Dios, quien había llamado para trabajar en esa área era Aarón. Gloria al Señor. Dice, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Mire qué maravilloso. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían, dice, el propiciatorio, y de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Mire qué maravilloso, hermano. Entonces, eso es bien precioso, porque nosotros, hermano, solamente donde estaba el arca del pacto podía entrar el sumo sacerdote. Mire qué privilegio tenía este hombre. Ahora nosotros, hermanos, estamos libres para nosotros adorar a Dios. Usted en su casa, en cualquier parte, está en su trabajo, allá se hinca. Usted puede hablar con el Señor directamente, hermano, porque
pues el Señor dio esa oportunidad para cada uno de nosotros. Entonces, dice el capítulo 5 de Hebreos, dice, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, dice, para que, dice, muestre paciente con los ignorantes, dice, y extraviados, pues todo que él también está rodeado de debilidad, es sumo sacerdote de la tierra, y por la causa de ella, dice, debe ofrecer por los pecados, dice, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y ahora ya no, Jesucristo ya murió. Él ya murió, hermano. Pero dice, mire, y hasta aún dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con él, Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Miren qué maravilloso, hermano. El Señor nos perdona. El Señor nos limpia, nos santifica, hermano, porque a veces cualquiera de nosotros puede cometer un error, pero hay cosas que se pueden remediar, uno pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. No quise hacerlo y Dios tiene misericordia. Dios lo perdona, hermano. Aquí le digo, por eso estando en oportunidad, hermano, estando en vida, tenemos esa oportunidad gloriosa de, hermanos, de disfrutar. Ya cuando la persona muere, pues allí cada quien se va para donde eligió. Por el descuido que hubo, ¿me entiendes? Entonces, es bien triste, pero es una realidad. Entonces, cuando estamos en vida, hermano, antes de acostarse, dígale, Señor, perdóname, Señor. Si en algo, Señor, fallado, mire, con esta mente que se olvidan las cosas, hermano. Sí, tenemos que tener siempre estar consciente de que Dios en su amor nos ama tanto, hermano. Nos ama. Y que ese sacrificio no va a quedar en vano, porque así como millones se pierden, también millones van a ser salvos. Y esa es la esperanza nuestra, que un día seamos salvos, hermano. Que estemos, hermano, que el día que el Señor venga, nos vayamos con Él. O si nos vamos antes del tiempo, hermano, también irnos con Él. Ese es el propósito grande, hermano. Por eso vayan a sus hogares, tomen tiempo con sus hijos, con su familia, y adoren al Señor y den gloria a Dios, hermano. Porque no tienen límite en el Señor a donde le podemos adorar. Eso es la bendición. Porque Él murió por todo el mundo. Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, porque todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre y Dios soberano, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Rey eterno, porque tuyo es el poder y la misericordia.